Muy buenas noches. La gran preocupación del país hoy es qué es lo que está pasando con la economía. El gobierno decidió hoy volver a bajar la proyección de crecimiento para este año. Estaba en 2.3 y se va a bajar hoy, esta noche, a 2.0, que era la proyección del Banco de la República. Ahora el gobierno acepta que el crecimiento no va a ser superior al 2%. El doctor Luis Fernando Mejía es el director nacional de planeación. Es nuestro invitado de esta noche. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Mejía? Bueno, Yamid, con el especial saludo para usted, para todos los televidentes. Bueno, creo que las noticias, primero hay que reconocer que esta economía viene un poquito más desacelerada de lo que esperábamos, por eso, como usted lo menciona, vamos a ajustar nuestro pronóstico de crecimiento. Estamos ahora elaborando el presupuesto general de la Nación que vamos a entregar esta semana al Congreso. Es un proyecto austero que por supuesto debe estar acorde con las realidades económicas y en ese sentido, dado los datos recientes, dada la evolución de la economía en el primer semestre del año, consideramos que lo más prudente es reducir esa tasa de crecimiento del 2,3% al 2%. Eso implica, sin embargo, Yamid, una noticia también positiva por otro lado, y es que para lograr un crecimiento del 2%, en la segunda mitad de este año debemos crecer a nivel del 2,8%. Es decir, seguimos esperando una aceleración del crecimiento en la segunda mitad de este año. Porque el primer trimestre fue de 1.0. 1.1. 1. Así y el es. segundo siguió bajo, 1. Va a estar por ese orden de magnitud de alrededor de 1. ¿Y qué lo conduce a usted como director de planeación a pensar que en el segundo semestre algo va a mejorar la economía? Hay varios temas, Yamid. Primero, por ejemplo, el tema de 4G. La primera ola de concesiones ya viene en marcha, ya se vienen ejecutando las obras civiles de estas importantísimas inversiones en infraestructura. Eso va a adicionar al crecimiento económico del sector obras civiles que hace parte del sector construcción. También el tema de regalías, Yamid. Perdón, antes de regalías. Sobre 4G, ¿en qué van los cierres financieros? Que todo el mundo se está quejando de esa situación. Ya hay varios cierres financieros de la primera ola, Yamid, ya hay 5 confirmados, hay otros que se van a cerrar en los meses de agosto, septiembre. Sin embargo, esto es muy importante, Yamid, a pesar de que esos cierres todavía no han finalizado completos para la primera ola, las obras físicas están andando y eso es lo que incentiva el crecimiento económico y eso es lo que vigoriza la economía colombiana. ¿Qué significa un cierre financiero para que todos entendamos, doctor Mejía? Hoy en día las obras de 4G se financian con dos fuentes esenciales, con deuda por parte del inversionista, con capital que aporta el inversionista y con los peajes que se van a financiar una vez entre en servicio la respectiva vía. Hoy en día las obras están iniciando con el capital que tiene el inversionista. Eso le permite al inversionista ir ejecutando gradualmente esas obras. El otro componente importante es la deuda, hace parte importante de ese cierre financiero. Cuando ocurre el desembolso es donde ya por fin se hace el cierre financiero y eso es lo que garantiza el completo equilibrio financiero de estos proyectos. Pero entonces el mismo Estado es responsable de la demora. No necesariamente, Yamid. Hay también temas desde el punto de vista del sector financiero. Recordemos que este es el cuarto programa más ambicioso de inversión privada en infraestructura pública del mundo. Es una cosa de unas dimensiones que realmente son impresionantes. ¿Esto qué involucra? Que no solamente se debe financiar con la banca local, esto involucra traer a la banca internacional y eso no es trivial, Yamid, porque tenemos que también tener un componente de financiamiento de deuda que no solamente es en pesos, sino en dólares. Todo eso hace más complicada la ingeniería financiera. ¿Pero las 4G sí van a estar en funcionamiento este año? Sí, señor. La primera ola va a tener cierre financiero completo este año, no para entrega total, es simplemente el avance de obra. Sí. Y por supuesto, la idea es que esto continúe de aquí al mediano plazo. Esto más o menos ¿Pero estimado. este año van a entregar alguna de las vías? No, señor. Estamos avanzando, por supuesto. ¿No alcanza ese gobierno tampoco? No probablemente, pero lo importante de nuevo, esto no es una política de gobierno, Yamid, esto es una política de Estado. Sí. Y cómo el gobierno entrega obras de infraestructura como un legado para mejorar la competitividad. Sí, pero entonces yo digo, si las vías 4G las van a entregar en el año 18, 19, ¿cómo espera usted que 4G impulse la economía ahora? Porque hay dos efectos, Yamid. Un efecto de corto plazo, que es en la medida en que se va construyendo la vía, eso va jalonando la actividad económica del sector de la construcción.
el cemento que se compra, todos los ingenieros, toda lo que está detrás de esa construcción de las vías. El otro impacto, Yamil, que es muy importante, es cómo esas mejores vías van a ahorrar tiempos y mejorar la competitividad de la economía colombiana. Entonces, es una doble virtud: impacto en el corto plazo de incentivo a la actividad económica y también mejorar la competitividad en el mediano y largo plazo. Usted, doctor Mejía, mencionó hace un momento el presupuesto. Primero, ¿a cuánto va a ascender? Segundo, ¿cuánto recortan de funcionamiento y cuánto de inversión? Bueno, Yamil, aquí hay que ser muy claros. El gobierno está completamente comprometido con una cosa muy importante, que es el cumplimiento de la regla fiscal. Eso involucra también que el próximo año debemos tener un déficit no superior al 3,1% del PIB. Que significa una rebaja de 0,2. De 0,5 puntos del PIB. Ese es el recorte que más o menos estamos hablando de 5 billones de pesos. Eso involucra, por supuesto, dadas las inflexibilidades que hay por el lado del gasto de funcionamiento, que vamos a tener que ajustar la inversión de nuestro país. Eso va a tomar decisiones importantes. ¿Pero por qué la inversión en el gasto público? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Mire, como decía el presidente de FENALCO, el doctor Botero, este es un gobierno, repitiendo una frase del doctor Uribe, este es un gobierno derrochón. De ninguna manera, Yamil. De hecho, el doctor Botero tiene razón en el sentido de que el gobierno debe recortar los gastos, que es exactamente lo que vamos a hacer el próximo año. Medio punto de PIB de recorte. Uno dice funcionamiento, eso suena como salario solamente. ¿Qué cosas tan importantes van en el gasto de funcionamiento, Yamil? Las transferencias que se le hacen a las entidades territoriales por montos de 32 billones de pesos. ¿En regalías? No, señor, en el presupuesto de funcionamiento. Ahí hay un componente de transferencias. ¿Eso qué paga, Yamil? Los maestros, los hospitales, los médicos de las regiones. No es trivial pensar que rápidamente vamos a hacer recortes. Por eso se recorta realmente lo que es absolutamente flexible y usualmente eso, infortunadamente, está en el componente de la inversión. Sin embargo, Yamil, le quiero decir que estamos privilegiando especialmente las inversiones esenciales que van a tener un impacto en la actividad económica. Pero mientras usted me anuncia eso, nos anuncia eso, el gobierno también anuncia que regalías que estaban congeladas por 3 billones en las regiones las van a utilizar para... Así es. En esta austeridad económica tenemos que echarle mano a las fuentes que hay disponibles, Yamil. En el lado de regalías hay 12,7 billones de pesos. En mayo había, cuando el presidente me puso la tarea de hacer un plan de choque de regalías. ¿Qué estamos haciendo, Yamil? Un primer plan, y este es el primerito que tuvimos ya hace 3 semanas, fuimos todo el territorio, al departamento de la Guajira, al departamento de Bolívar, a todo lo que se llama Regional Caribe, equipo de planeación nacional, ministerios sectoriales, todos a viabilizar proyectos de inversión importantes que puedan generar dinámica de crecimiento desde las regiones. Hoy en día hay ineficiencias, hay que reconocerlos desde el punto de vista del sistema. Por eso este plan de choque está enfatizado a descongelar recursos que hoy en día ya están en cuentas bancarias, más de 12 billones de pesos, y esta aprobación de más de 620.000 millones de pesos va a dinamizar la ejecución desde las regiones. Tenemos una meta, Yamil, que esa fue la que nos puso el señor presidente de la República, de ejecutar 7 billones de pesos de las regalías este año. Pero ¿de qué manera este recorte a las regalías de los entes territoriales afecta su desarrollo? No, Yamil, porque una cosa es el presupuesto general de la nación, que es el presupuesto realmente que habla de funcionamiento e inversión con las transferencias que se le hacen al territorio, y hay otro presupuesto completamente aparte que es el de regalías. Pero ya se las han transferido. Sí, señor, esas regalías ya estaban transferidas, lo que pasa es que están en unas cuentas financieras sin aprobar. Por eso. Entonces vamos a trabajar con los alcaldes, Yamil, con los gobernadores. Oye, alcalde, gobernador. Sí, pero se las quitan. No, señor, de ninguna manera. Esto es al revés. Esto es un gana-gana para gobierno y para los alcaldes y los gobernadores. ¿Qué quieren mostrar ellos en este segundo año de gobierno? Gestión, ejecución, que están ejecutando obras importantes para el desarrollo. Nosotros como planeación, los ministerios sectoriales, estamos yendo a decirle, mire, están estos proyectos importantes para su territorio. Vamos de la mano a ejecutar estos recursos importantes que son un gana-gana para la actividad económica nacional y también para los territorios. Ahora, mira, doctor Mejía, el doctor Guillermo Botero dijo ayer en El Tiempo y reafirma permanentemente que el problema de la economía colombiana es que sus directores de la economía
piensan en macroeconomía cuando el problema de la gente es de bolsillo, de microeconomía. Y estaba yo leyendo su hoja de vida, que es muy buena además, y usted fue experto en el manejo de macroeconomía. Hablemos sobre ese tema inmediatamente después de comercial. La macroeconomía y la microeconomía. Luis Fernando Mejía, el director de Planeación, es un ejemplo de lo que es, de lo que debe ser la economía pobre. Estudió en Camilo Torres aquí en Bogotá. Y de lo que no debe ser para nuestro país la economía, la macroeconomía, porque el director de Planeación es uno de los Chicago Boys de la Universidad de Chicago, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cuántos años estuvo allá? 6 años también. Milton Friedman. Así es. Friedman no me tocó, pero pues la escuela Milton Friedman. Usted es experto, especialista en macroeconomía. ¿Y qué hacemos con la microeconomía, el bolsillo, el que nos afecta tanto, el IVA? Así es, Yamid. Bueno, Planeación Nacional es una institución muy interesante desde el punto de vista económico porque tiene la voluntad más de no solamente mirar la coyuntura económica, la parte macro, como usted lo menciona, sino también la parte microeconómica. Hemos venido avanzando, Yamid, una agenda muy ambiciosa de reformas microeconómicas, estructurales que mucha gente no conoce. Déjeme, Yamid, entrar en un tema particular, el tema de regulación. Hoy en día estamos en nuestro proceso de acceso a la OCDE, Yamid, en donde uno de los comités es un comité de regulación que nos dice cómo debería emitir el gobierno la regulación, las leyes, los decretos que salen de la rama ejecutiva del orden nacional. Y ahí hicimos, Yamid, un primer estudio, tal vez la primera aplicación de Big Data para el Estado colombiano, haciendo un barrido de los últimos 17 años de cómo ha sido la emisión de normas de la rama ejecutiva del orden nacional, no leyes, nada que ver con las entidades territoriales, el gobierno nacional, rama ejecutiva. Encontramos, Yamid, en un periodo de 17 años, más de 95.000 normas emitidas. Estos son más o menos 15 normas diarias. ¿95.000? Sí, señor, 95.000, más o menos 15 normas diarias, casi 3 decretos diarios, 2.8 diarios, Yamid. Eso inmediatamente a uno le dice que hay probablemente un problema desde el punto de vista de la calidad de esa regulación, probablemente una inflación regulatoria normativa, que cuando el sector privado quiere crear empresa, quiere invertir, pues probablemente eso lo dificulta. Ante eso, Yamid, hemos planteado ya desde el 2014, por eso es una agenda de trabajo de mediano plazo que hemos venido trabajando, una agenda de cómo mejorar esa calidad de la regulación. Uno de los primeros temas, Yamid, es que una regulación, suena trivial, no debería salir hasta tanto no se asegure que el beneficio de esa regulación sea superior al costo de la regulación. Suena trivial, pero eso hoy en día no pasa. Lo que se hace es una regulación más, una revisión jurídica de la regulación. Lo que queremos es que eso está bien, pero que también haya una revisión económica, en donde de nuevo se garantice que una regulación que va a salir, que al final de cuentas le impone un costo al sector privado, pues realmente beneficie a ese sector. Eso hace parte de una estrategia también de garantizar la participación ciudadana, Yamid. Hoy en día, antes de un decreto que firmó el señor presidente en febrero de este año, un ministerio o una comisión podía de manera discrecional poner a consulta pública un proyecto de norma, un proyecto de decreto, 2 días, 1 día. Eso no garantizaba la participación ciudadana. Desde febrero, Yamid, mínimo 15 días de consulta pública para que todo el sector privado pueda generar comentarios y mejorar la calidad de la regulación. Y finalmente en esta estrategia, Yamid, vamos a lanzar en esta segunda parte de este año una plataforma única de consulta pública, en donde cualquier ciudadano puede consultar cuáles son los proyectos de norma que va a sacar el gobierno nacional para poder tener claro quién está regulando y en qué tiempos y cuál es el contenido. Eso es muy importante porque hoy en día eso está descentralizado en todos y cada uno de los ministerios y comisiones de regulación. Ya están pensando en nuevos proyectos. Ya estamos pensando en cómo simplificar la vida a la gente, Yamid. Pero mire, con todo respeto, la Ruta del Sol tiene hoy el problema de que la parte donde estaba Odebrecht está congelada, está paralizada, con muy buenos inversionistas colombianos. Así es. Pues el Grupo Sarmiento está ahí y está paralizado. Yo entiendo, doctor Mejía, que el gobierno va a tener que expedir otra norma
para permitir la reanudación de la obra. Pues. Sí es, Yamil, y lamentablemente es un tema que nunca antes había ocurrido en la Pues yo le historia de digo, Colombia. mire, estamos hablando de abreviar las normas. Y uno ve, hoy, la obra está paralizada. Pero fíjese, Yamid, que este proceso, lo que hubiera podido hacer, si uno hubiera hecho todo el análisis completo para generar cuál debería ser el tipo de contratos, uno debería haber previsto probablemente qué pasa en el caso de una caducidad que se da por un tema de corrupción, que hoy en día no está. Y eso no estaba previsto. Exactamente, Yamid. Entonces yo creo que antes de pensar que esto va a empeorar las cosas, yo creo que es una visión muy positiva, Yamid, porque lo que va a hacer es asegurar ese proceso de calidad que hoy en día probablemente, y no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, no se está dando. Yamid, para darle una dimensión del tema de la importancia de la regulación. En los países de la OCDE se estima que el costo de la regulación es de alrededor de 3,8% del PIB. Estamos hablando de cifras mayores. En Colombia hoy no sabemos cuál es el costo de la regulación. Mucho más. Y queremos hacer esa tarea, Yamid. Vamos a hacer unos pilotos para decirle al país, mire, este es el costo de la regulación y poder simplificar normas. Y mire, sobre esto de la corrupción, a propósito de Odebrecht en la Vía del Sol, ¿cómo va el CISBEN? Su antecesor, el doctor Simón Gaviria, denunció pues un robo impresionante ahí, es decir, la mentira para poder tener beneficio del CISBEN. ¿Eso en qué va? Bueno, Yamid, en septiembre de 2015 hicimos un trabajo de detectar los colados en el CISBEN. Fueron más de 653.000 personas. ¿Colados? Colados en el CISBEN, que le estaban ¿Pero haciendo... ¿cuántos están en el censo? 37 millones de colombianos. Eso no implica que todos estén con puntajes bajos. Cualquier persona puede ser parte del CISBEN. El problema es que esté ahí... ¿Cuántos tiene hoy? 37 millones de personas en el CISBEN. El problema no es que estén en el CISBEN, cualquier persona puede ser parte del CISBEN. El problema es que esté con puntajes bajos y que los hace elegibles a los beneficios de los subsidios que entrega el gobierno. Ya miren, en este trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años hay una gran noticia para el país y es que logramos poder depurar completamente 457.000 personas fallecidas. No puede ser. Imagínense. Y estaban cobrando... Algunos de ellos, no todos, porque hay un tema de actualización de bases, pero también tenemos denuncias preliminares de gente que estaba cobrando subsidios que aparecían como fallecidos. A hoy y de ahora en adelante, porque hicimos un trabajo concienzudo, no va a haber un solo fallecido más en el CISBEN. De nuevo, 457.000 personas. No es un fallecido fantasma. Así es, fantasmas. Nos faltan todavía por depurar, Yamid, alrededor de 113.000 personas. Estamos haciendo la tarea y la idea, por supuesto, es antes de que cierre este gobierno lograr esa depuración. ¿Cuánto le vale al país el CISBEN? Realmente el CISBEN, Yamid, no es un subsidio, es un instrumento de focalización. Lo que le vale al país son los subsidios, en donde Planeación Nacional también hizo un estudio muy importante por primera vez en la historia. Ya voy para allá, Bueno. pero el CISBEN es un censo. Sí, es un censo, es un censo. ¿Para qué se está colando la gente ahí? ¿Para qué? Para recibir subsidios sin merecerlo. Por eso, indirectamente el CISBEN va a la concesión de subsidios. Sí, señor. Y eso es un tema muy importante porque no solamente le están haciendo Yamid trampa al gobierno, le están haciendo trampa a los colombianos que sí necesitan Por esos eso, subsidios. ¿y ese subsidio cuánto vale? Depende, Yamid, por ahí depende del programa, digamos. Por ejemplo, hay programas como Familias en Acción, programas como Colombia Mayor, programas como el régimen subsidiado de salud. No es fácil dar una cifra porque eso va el caso a caso. No todos los colados realmente le estaban haciendo trampa al sistema. ¿Y cómo sabe usted o cómo sabe la nación que evidentemente ya quedó depurado el censo? Porque estamos haciendo un cruce inmediato, casi en tiempo real, Yamid, con la Registraduría Nacional, con FOSIGA, que tienen los datos de las personas fallecidas semana a semana. Y cada vez que vayamos a hacer un cierre de la base de CISBEN, que se hace una vez al mes, vamos a asegurarnos que esa información quede inmediatamente reportada para sacar a los fallecidos del sistema. Ahora sí hablemos de la parte del subsidio, o de subsidios. Entiendo que usted presentó, que fue usted, quiero decir, al Congreso un proyecto de ley sobre subsidios. Así es, Yamil. ¿En qué consiste y en qué está? Bueno, eso es un trabajo que hemos desarrollado también con el anterior director, hay que ser claro, con el director Simón Gaviria. El primer debate se lo di yo el mes de junio, hace un mes, en la Comisión Tercera de Senado. Yamil, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero hicimos una revisión del gasto en subsidios. Nunca se había hecho esta tarea en el país porque era difícil conseguir la información. Los subsidios hoy más o menos representan 9 puntos del PIB. Eso incluye cosas muy importantes, como por ejemplo la educación. Eso cuesta alrededor de 3 puntos del PIB. ¿Qué es eso? Gratuidad desde el grado 1 hasta el grado 11.
que es un gran logro de este gobierno, Yamid. Subsidios de créditos de educación superior. En la educación primaria se está cumpliendo. Sí, señor, eso está absolutamente gratuito. El programa Serpi lo paga, uno de los programas más revolucionarios que ha creado este gobierno para garantizar el acceso a educación superior de personas que usualmente no podían acceder. Todo eso suma más o menos 3% del PIB. Alrededor de 2,3% del PIB el gasto en régimen subsidiado de salud. Recordemos que el país tiene dos regímenes, uno contributivo, donde la gente que trabaja formalmente, que tiene ingresos, contribuye de su bolsillo, y otro régimen de las personas más vulnerables, en donde se habla del régimen subsidiado en salud. Ese régimen alrededor cuesta de 2,3% del PIB. Temas importantísimos como pensiones. Pensiones también alrededor de 2 y 3% del PIB, dependiendo del año. Son las transferencias que hace el presupuesto para cubrir... Pagar sus pensiones. Y otra serie de programas muy importantes también, como por ejemplo atención a primera infancia, fundamental, que lo ha promovido este gobierno, en donde es la inversión más rentable que se puede hacer. Cada peso invertido de los primeros 5 años de la vida de un niño es lo más rentable socialmente. Todo ese tipo de programas suman más o menos 9 puntos del PIB. ¿Cuál ha sido el problema, Yamid? El problema no es tanto el monto. De hecho, Colombia, en el contexto latinoamericano, tiene un gasto muy similar e incluso por debajo de la media de los diferentes países. El problema ha sido más la focalización de ese gasto, es decir, ¿a quién le está llegando ese gasto público? ¿A las personas más humildes, a las personas de clase media o a las personas más ricas? En pensiones hay un grave problema, en donde más del 75% de ese gasto le llega al 40% más rico, porque usualmente la gente que se pensiona es gente formal, educada. Sí. Temas de servicios públicos, Yamid. Hoy en día los servicios públicos, los subsidios se focalizan con el estrato. El estrato hace mucho tiempo dejó de ser un buen indicador de la capacidad de generación de ingresos. Hay muchas personas de altos ingresos que viven en estrato 1, 2 y 3. Eso involucra también una mala focalización de ese gasto. Ahora, doctor Mejía, pregunta final. En su opinión, como director nacional de planeación, ¿por qué va mal la economía del país? Yamid, enfrentamos el tercer choque externo más grande en más de 100 años de historia económica. Esto lo hizo Fedesarrollo. Solamente teníamos 2 choques similares, en la Guerra de los 1000 días y en la Gran Depresión. Este ha sido un choque de una magnitud excepcional, extraordinaria. ¿Por el petróleo? Caída del petróleo, nuestro principal producto de exportación, caen en 30.000 millones de dólares en un periodo muy corto de tiempo. Eso involucra, Yamid, un ajuste, por supuesto, que ha sido muy ordenado. Pero la caída del petróleo, doctor Mejía, se presentó hace 4 años. 2014, Yamid, hace 3 años. Todo eso ha generado un ajuste gradual. Y no hemos sido capaces de superar con otros productos de exportación la caída del petróleo. Así es, Yamid, pero en eso estamos trabajando. La política de desarrollo productivo que lanzamos... Pero usted se dedica exclusivamente a la caída del petróleo en la situación de dificultad que afronta la economía. Totalmente, Yamid. Es que de nuevo, es el tercer choque más grande en más de un siglo de historia económica colombiana. Usualmente, ¿qué pasaba, Yamid, cuando ocurrían estos choques? La economía se iba al piso, había una recesión. Lo que ha destacado a los inversionistas internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es que dada la magnitud de este choque, la economía colombiana se ha mostrado resistente, resiliente, y que este ajuste ordenado va a terminar probablemente este primer semestre para empezar un crecimiento de nuevo ordenado segundo semestre de este año. ¿El país no está en peligro de recesión? No, señor, estamos confiados, Yamid, en que este primer semestre tocamos fondo y que el segundo semestre vamos a crecer alrededor de 2,8%. ¿Usted cree que el segundo semestre de este año mostrará recuperación de la economía o no? Sí, señor, estamos, digamos, concienzudamente claros de que eso va a pasar. No nos estamos cruzando de brazos, estamos haciendo también una serie de reformas estructurales para acompañar ese mayor crecimiento. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen, sí o no, que la economía va a mejorar en el segundo semestre de este año? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Doctor Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, muchas gracias. Muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.